It was pity that stayed Bilbo's hand. Many that live deserve death. Bienvenidos sean, queridos historitos, a otra entrega del Silmarillion. En esta ocasión nos toca abordar el capítulo 17. Es un capítulo bastante esperado por parte de ustedes y de verdad que lo disfruté hacer. Este capítulo está en la intensidad de Gandalf. Para aquellos que tienen oídos sensibles, no se preocupen de subir el volumen, ya que no habrá sonidos fuertes para colocar. Uno que otro quizá, pero no demasiados. Este capítulo es muy interesante y te invito a quedarte, ya que aquí se nos da una visión más clara de cómo fue la amistad de los hombres y los elfos. Además sale el hermosísimo Finrod. ¿Qué más quieren? Y bueno, ya saben, tengan un sitio cómodo y agradable, audífonos bien puestos y asegúrense de que nadie los moleste en este momento para poder disfrutar de todo este contenido. Ya saben que toda la música en este podcast es propiedad de Thomas Newman, Howard Shore y Stan Lokefield. Si llegásemos a ocupar otro compositor intenso, aquí dejaremos los créditos de tal. Sin más por agregar, yo soy la señorita Istari y comenzamos. Capítulo 17. De la llegada de los hombres al occidente. Cuando 300 años y aún más hubieron transcurrido desde la llegada de los Noldor a Beleriand, en los días de la larga paz, Finrod Felangund, señor de Nargothrond, viajó al este del Sirion y fue de caza con Maglor y Maedhros, hijos de Fëanor. Pero se fatigó de la caza y se encaminó solo a las montañas de Lindon, que vio resplandecer a lo lejos, y tomando el camino de los enanos, cruzó el Gelion por el vado de Sar Adran. Se volvió hacia el sur por encima de las corrientes superiores del Ascar y llegó al norte de Osiriat. En un valle al pie de las montañas, bajo las fuentes del Talos, vio luces en la noche y oyó a la distancia el sonido de una canción. Esto le sorprendió, pues los elfos verdes de esta tierra no hacían fogatas ni cantaban en la oscuridad. En un principio temió que una incursión de orcos hubiera llegado desde el norte, pero al acercarse vio que no era así, porque aquellas gentes cantaban una lengua que nunca había escuchado antes, y no era la de los enanos ni la de los orcos. Entonces Felangund, silencioso en la sombra oscura de la floresta, miró hacia abajo donde estaba el campamento, y vio un pueblo extraño. Ahora bien, era este parte del linaje y de los seguidores de Beor el Viejo, como se lo llamó después, un cacique de hombres. Al cabo de muchas vidas de errar desde el este, los había conducido por fin por sobre las montañas azules, los primeros de la raza de los hombres en penetrar en Beleriand, y cantaban porque estaban alegres y creen haber escapado de todos los peligros y llegado a una tierra donde no había por qué tener miedo. Durante mucho tiempo los observó Felangund, y un amor por ellos se le encendió en el corazón. Pero permaneció oculto entre los árboles hasta que todos se quedaron dormidos. Entonces fue entre ellos y se sentó junto al fuego mortecino, donde nadie vigilaba, y tomó una arpa rústica que Beor había dejado a un lado, y tocó en ella una música tal como nunca la habían escuchado los oídos de los hombres. Porque en este arte no habían tenido hasta entonces maestros, salvo los elfos oscuros en las tierras salvajes. Entonces los hombres despertaron y escucharon a Felangund que tocaba el arpa y cantaba. Y cada cual creyó que estaba en un hermoso sueño, hasta que vio que los demás estaban también despiertos junto a Felangund. Pero no hablaron ni se movieron mientras él siguió tocando, a causa de la belleza de la música y la maravilla de la canción. Había sabiduría en las palabras del rey elfo, y los corazones que lo escuchaban se volvían a su vez más sabios, porque las cosas que cantaba
la hechura de Arda y la beatitud de Amán más allá del mar, aparecían como claras visiones delante de los ojos de los hombres. Y cada uno de ellos interpretaba el lenguaje élfico de acuerdo con su propia medida. Así fue que los hombres llamaron al rey Felangund, el primero que conocieron de todos los Eldar, Nom, esto es, sabiduría en lengua de ese pueblo, y a las gentes del rey le dieron el nombre de Nomin, los sabios. En verdad creyeron en un principio que Felangund era uno de los Valar, de quienes habían oído decir que vivían lejos en el occidente, y que esto, decían algunos, era la causa de que hicieran tantos viajes. Pero Felangund se quedó a vivir con los hombres y les enseñó verdaderos conocimientos, y ellos los amaron, y lo tomaron por señor, y fueron siempre fieles a la casa de Finarfin. Ahora bien, los Eldar más que ningún otro pueblo eran hábiles para las lenguas, y Felangund descubrió también que podía leer en las mentes de los hombres los pensamientos que deseaban revelar en el discurso, de modo que interpretaba fácilmente todo lo que ellos decían. También se cuenta que estos hombres tenían trato desde hace ya mucho con los elfos oscuros, al este de las montañas, y que de ellos habían aprendido gran parte de la lengua élfica. Y como todas las lenguas de los Quendi, tenían un único origen. La lengua de Beor y de su gente se asemejaba a la élfica en muchas palabras y modos. No pasó mucho tiempo sin que Felangund pudiera conversar sin dificultad con Beor, y mientras habitó con él, hablaron mucho juntos. Pero cuando lo interrogó acerca del despertar de los hombres y de los viajes que había hecho, Beor dijo muy poco, y en verdad poco era lo que sabía, porque los más viejos de entre ellos nunca habían contado historias del pasado, y un silencio había caído sobre la memoria de los hombres. «Hay una oscuridad detrás de nosotros», dijo Beor, «y le hemos dado la espalda, y no deseamos volver allí ni siquiera con el pensamiento. Al occidente se han vuelto nuestros corazones, y creemos que allí encontraremos la luz». Pero se dijo después entre los Eldar que cuando los hombres despertaron en Hildorien al levantarse el sol, los espías de Morgoth vigilaban, y él pronto se enteró, y esto le pareció asunto de tanta importancia que abandonó en secreto a Akbat al abrigo de las sombras y se dirigió a la Tierra Media, dejando Sauron el mando de la guerra. De los tratos de él con los hombres, nada sabían por ese entonces los Eldar, y de poco se enteraron después, pero que había una oscuridad en el corazón de los hombres, como la sombra de la matanza de los hermanos y la maldición de mandos que pesaba entre los Noldor, lo advirtieron claramente, aún en el pueblo de los amigos de los elfos, a quienes vieron por primera vez. Corromper o destruir todo lo que pareciese nuevo y hermoso fue siempre el principal deseo de Morgoth. Por el miedo y la mentira, hacer de los hombres los enemigos de los Eldar y llevarlos desde el este contra Beleriand. Pero este plan maduró lentamente y nunca fue llevado a cabo por entero, pues los hombres, se dice, eran al principio muy escasos en número, mientras que Morgoth temía el creciente poder y la unión de los Eldar, y volvió a Akbat, dejando atrás, en esa ocasión, unos pocos servidores y los de menos poder y astucia. Gracias a Beor, supo Felangund que había otros muchos hombres de mente parecida, que también viajaban hacia el oeste. Otros de mi propio linaje han cruzado las montañas, dijo, y yerran no muy lejos, y los Halandin, un pueblo del que estamos divididos por la lengua, están todavía en los valles de las laderas orientales, a la espera de nuevas. Antes de aventurarse más, hay todavía otros hombres cuya lengua se parece más a la nuestra, con los que mantenemos trato en ocasiones. Se nos habían adelantado en la marcha hacia el oeste, pero al fin los dejamos atrás, porque son un pueblo numeroso, pero se mantienen unidos y avanzan lentamente, y a todos los rige un único cacique, al que llaman Maraj. Ahora bien, la llegada de los hombres perturbó a los elfos verdes de Osiriad, y cuando oyeron que un señor de los Eldar de más allá del mar se encontraba con ellos, enviaron mensajeros a Felangund. «Señor», le dijeron, «si tenéis poder sobre estos recién llegados, decidles que vuelvan por el camino que los trajo aquí, o de lo contrario, que sigan adelante, porque en esta tierra
No queremos forasteros que quebranten la paz en que vivimos. Y esa gente son taladores de árboles y cazadores de bestias. Por tanto, no somos amigos, y si no parten, les haremos todo el daño que podamos. Entonces, por consejo de Felangud, Beor reunió a todas las familias errantes del mismo linaje y cruzaron el Gelion, y eligieron por morada las tierras de Amroth y Amras, en las orillas orientales del Kelon, al sur de Nat el Mod, cerca de los confines de Doriath, y el nombre de esa tierra fue en adelante Stolat, el campamento. Pero cuando hubo transcurrido un año, Felangund deseó volver a su propio país, y Beor le pidió permiso para acompañarle. Y estuvo al servicio del rey de Nargothrond mientras vivió. De este modo obtuvo el nombre de Beor, aunque antes lo habían llamado Balan, porque Beor significa vasallo en su propia lengua. El gobierno de su pueblo lo encomendó a su hijo mayor, Baran, y no regresó nunca a Stolat. Poco después de la partida de Felangud, los otros hombres de los que había hablado Beor también llegaron a Beleriand. Primero vinieron los Halandin, pero al tropezar con la hostilidad de los elfos verdes, se dirigieron al norte y vivieron en Targelion, en el país de Carantir, hijo de Feanor. Allí tuvieron paz por un tiempo, y el pueblo de Carantir les prestaba escasa atención. Al año siguiente, Marach condujo a su pueblo por sobre las montañas. Eran gente de alta talla y aspecto guerrero, que marchaba en compañías ordenadas, y los elfos de Osiriath se escondieron de ellos. Pero Marach, al oír que el pueblo de Beor moraba en una tierra verde y fértil, descendió por el camino de los enanos y se asentó en el país al sur y al este de la morada de Baran, hijo de Beor, y hubo una gran amistad entre esos pueblos. Felangud, por su parte, volvió con frecuencia a visitar a los hombres, y muchos otros elfos de las tierras occidentales, tanto Noldor como Sindar, viajaron a Stolat, pues querían ver a los Endain, cuya llegada se había predicho hace ya mucho tiempo. Ahora bien, Atani, el segundo pueblo, era el nombre que habían dado los hombres en Valinor, en las historias que hablaban de su llegada, pero en la lengua de Beleriand se los llamó Endain, que allí se lo empleó solo para designar a los tres linajes de los amigos de los elfos. Fingolfin, como rey de todos los Noldor, les envió mensajeros de bienvenida, y entonces muchos de los hombres de los Endain, jóvenes y ansiosos, fueron y se pusieron al servicio de los reyes y los señores de los Eldar. Entre ellos se encontraba Malach, hijo de Marach, y vivió en Idlum durante 14 años, y aprendió la lengua élfica y se le dio el nombre de Aradán. Los Endain no vivieron mucho tiempo contentos en Stolat, pues muchos deseaban continuar avanzando hacia el oeste, aunque no conocían el camino. Ante ellos se extendía la cerca de Doriath, y hacia el sur estaba el Sirion, de marjales impenetrables. Por tanto, los reyes de las tres casas de los Noldor, viendo esperanzas de fuerza en los hijos de los hombres, enviaron a decir que cualquiera de los Endain que lo desearan podía ir a vivir con los Noldor. Así se inició la migración de los Endain. En un principio, poco a poco, pero luego, en familias y casas se pusieron en camino y abandonaron Stolat, hasta que al cabo de unos 50 años, muchos millares habían penetrado en la tierra de los reyes. Algunos de ellos tomaron el largo camino hacia el norte, hasta que conocieron bien todas las sendas. El pueblo de Beor llegó a Dordonion y vivió en las tierras regidas por la casa de Finarfin. El pueblo de Aradán, pues Marach, el padre, se quedó en Stolat hasta su muerte, marchó casi todo hacia el oeste. Y algunos llegaron a Idlum, pero Magor, hijo de Aradán, y muchos del pueblo fueron por el Sirion abajo hasta Beleriand y vivieron un tiempo en los valles de las laderas australes de Ered Bedrin. Se dice que en relación con todos estos asuntos, nadie, excepto Finron Felangud, consultó con el rey Thingol, y este se sintió insatisfecho por esta razón, y también porque tenía malos sueños acerca del venimiento de los hombres, aún antes de que se supiera algo de ellos. Por tanto, ordenó que los hombres
no dispusiesen de tierras para vivir, excepto en el norte, y que los príncipes a los que servían serían responsables de todo lo que los hombres hicieran. Y dijo: en Doriath no entrará hombre alguno mientras dure mi reino, ni siquiera aquellos de la casa de Beor que sirven a Finrod, el bien amado. Melian no dijo nada en esa ocasión, pero más tarde le habló a Galadriel. Ahora el mundo gira rápidamente al encuentro de grandes nuevas, y uno de los hombres y de la casa de Beor vendrá, por cierto, y la cintura de Melian no le estorbará, pues lo enviará a un hado más grande que mi poder. Y los cantos que nazcan de esa venida sobrevivirán, aun cuando la Tierra Media haya cambiado. Pero muchos hombres permanecieron en Stolath, y había un pueblo de distintas gentes viviendo allí al cabo de muchos años, hasta que fueron aplastados en la ruina de Beleriand o huyeron de nuevo hacia el este, porque además de los viejos que creían haber dejado atrás los años de migración, había no pocos que deseaban seguir su propio camino, y temían a los Eldar de ojos fulgurantes. Y hubo entonces disensiones entre los Endain, en las que se advierte la sombra de Morgoth, porque por cierto, ya estaba enterado de la llegada de los hombres a Beleriand y de la creciente amistad que tenían con los elfos. Los que encabezaban el descontento eran Bereg de la casa de Beor y Amlach, nieto de Marach, y decían abiertamente: emprendimos largos caminos deseando escapar de los peligros de la Tierra Media y las oscuras criaturas que allí habitan, porque habíamos oído que había luz en el oeste, pero nos dicen ahora que la luz está más allá del mar. No nos es posible llegar ahí, donde moran dichosos los dioses, salvo uno, porque el Señor de la Oscuridad está aquí delante de nosotros, y los Eldar sabios, aunque fieros, libran contra él una guerra infinita. Mora en el norte, dicen, y allí encontraríamos otra vez el dolor y la muerte de los que hemos huido. No iremos en esa dirección. Entonces se convocó un consejo y una asamblea de hombres que acudieron en gran número, y los amigos de los elfos respondieron a Bereg diciendo: en verdad, del Rey Oscuro vienen los males de los que huimos, pero él pretende dominar toda la Tierra Media, ¿y no ha de perseguirnos cuando nos marchemos? La alternativa es vencerlo aquí mismo, o al menos mantenerlo sitiado. Solo el valor de los Eldar lo retiene, y quizá fue con este propósito, para ayudarlos en esta necesidad, que fuimos traídos aquí. A esto respondió Bereg: dejemos ese cuidado, los Eldar. Ya bastante cortas son nuestras vidas. Pero entonces se puso de pie uno que a todos pareció Amlach, hijo de Imlach, pronunciando palabras coléricas que conmovieron a cuantos lo escuchaban. Todo esto son solo historias de los elfos, cuentos para seducir a quienes llegan aquí desprevenidos. El mar no tiene costa alguna, no hay luz en el occidente. Habéis seguido el fuego engañoso de los elfos hasta el fin del mundo. ¿Quién de vosotros ha visto el menor de los dioses? ¿Quién ha contemplado al Rey Oscuro en el norte? Los que intentan dominar la Tierra Media son los Eldar. Codiciosos de riqueza, han cavado la tierra en busca de secretos y han despertado la cólera de las criaturas que viven debajo. Como siempre lo han hecho y siempre lo harán. Que los orcos dispongan del reino que les pertenece y nosotros tendremos el nuestro. Hay sitio en el mundo si los Eldar nos dejan en paz. Entonces, quienes lo escucharon se quedaron inmóviles y desconcertados, y una sombra de miedo les ganó el corazón, y decidieron alejarse de las tierras de los Eldar. Pero luego, Amlach volvió entre ellos y negó haber estado presente en el debate o haber pronunciado las palabras que le atribuían. Entonces los amigos de los elfos dijeron: esto creerán cuando menos. Hay por cierto un señor oscuro, y sus espías y emisarios están entre nosotros, porque nos teme la fuerza con que podamos apoyar a sus enemigos. Pero otros replicaron: en verdad nos odia y nos odiará más si nos demoramos aquí, mezclándonos en sus querellas con los reyes de los Eldar, sin beneficio alguno para nosotros. Muchos de los que permanecían todavía en Stolath
se prepararon entonces para la partida, y Bereg condujo hacia el sur a 1.000.000 de los hombres de Beor, y desaparecieron de las canciones de aquellos días. Pero Amlach se arrepintió diciendo: «Tengo ahora mi propia querella con el amo de las mentiras, que durará hasta el día de mi muerte». Y marchó hacia el norte y entró al servicio de Maedros. Pero aquellos de los de su pueblo que pensaban como Bereg eligieron un nuevo conductor y volvieron por sobre las montañas a Ereador, y han quedado olvidados. Durante este tiempo, los Halandin permanecieron en Targelion y estuvieron contentos, pero Morgoth, al ver que con sus mentiras y engaños no podía apartar a los elfos de los hombres, tuvo un arrebato de furia e intentó dañar a los hombres tanto como pudiera. Envió por tanto una incursión de orcos y dirigiéndose hacia el este, evitó el cerco y volvió sigiloso por sobre Ered Lindon, por los pasos del camino de los enanos, y cayó sobre los Halandin en los bosques australes de la tierra de Carantir. Ahora bien, los Halandin no vivían bajo la ejida de señores ni en grupos numerosos, sino que cada casa estaba situada aparte y gobernaba sus propios asuntos, y demoraban mucho en unirse. Pero había entre ellos un hombre de muchos recursos, llamado Haldad, que no conocía el miedo, y él reunió a todos los hombres valientes que encontró, y retrocedió al rincón de tierra formado por el Ascar y el Gelion, y en el ángulo extremo levantó una empalizada que iba de corriente a corriente, y atrás de ella llevaron a todas las mujeres y los niños que pudieron salvar. Allí fueron sitiados hasta que se les acabaron los alimentos. Haldad tenía hijos mellizos, Aled, su hija, y Aldar, su hijo, y ambos eran valientes en la defensa, porque Aled era mujer de gran fuerza y corazón. Pero Haldad fue muerto en una salida contra los orcos, y Haldar, que se precipitó para salvar a su padre de la cacería, murió junto a él. Entonces Aled mantuvo unido al pueblo, aunque no tenía esperanzas, y algunos se arrojaron a los ríos y se ahogaron. Pero 7 días más tarde, cuando los orcos habían lanzado al último ataque y ya habían roto la empalizada, se oyó de súbito una música de trompetas. El ejército de Carantir llegó desde el norte y empujó a los orcos hacia los ríos. Entonces Carantir miró con bondad a los hombres y ofreció compensar de algún modo las muertes del padre del hermano de Aled, y le rindió grandes honores. Y descubriendo demasiado tarde el valor con que contaban los Sendai, le dijo: «Si queréis partir y marchar hacia el norte, allí tendréis la amistad y la protección de los Eldar, y tierras de las que podréis disponer con toda libertad». Pero Aled era orgullosa y no quería que se le guiara o se la gobernara, y la mayor parte de los Halandin eran de temple semejante. Por tanto, agradeció a Carantir, pero le dijo: «Estoy decidida, señor, a abandonar la sombra de las montañas e ir hacia el oeste, a donde ya han ido algunos de los nuestros». Así fue que cuando los Halandin hubieron reunido a todos los que quedaban con vida y que habían huido a los bosques delante de los orcos, juntaron lo que quedaba de sus pertenencias en las casas quemadas y escogieron a Haled como jefa, y ella los condujo por fin a Stolad, y allí permanecieron por un tiempo. Pero fueron un pueblo aparte, y desde entonces los elfos y los hombres los conocieron como el pueblo de Haled. Haled siguió conduciéndolo hasta el fin de sus días, pero no se casó, y el mando pasó luego a Haldan, hijo de Haldar, su hermano. Pronto, sin embargo, Haled deseó marchar otra vez hacia el oeste, y aunque la mayor parte del pueblo era contrario a esta medida, allí lo llevó ella una vez más, y avanzaron sin ayuda ni guía de los Eldar, y cruzaron el Kelon y el Aros, viajaron por las peligrosas tierras que se extienden entre las montañas del Terror y la cintura de Melian. En esa tierra no había entonces tanta malignidad como se conoció después,
pero no era un camino que hombres mortales pudiesen tomar sin ayuda, y Haled los condujo por ella a costa de muchas penurias y pérdidas, obligándolos con obstinación a seguir adelante. Por fin cruzaron el Bridge y muchos se arrepintieron amargamente de haber emprendido el viaje. Pero no había ahora modo de regresar. Por lo tanto, en las nuevas tierras, volvieron a la vida antigua lo mejor que pudieron, y allí habitaron en viviendas que levantaron en los bosques de Talat Dirnen, más allá del Teiglin. Y algunos se internaron profundamente en el reino de Nargothrond, pero había muchos que amaban a la señora Haled y deseaban ir a donde ella fuese y someterse a su ejida, y a estos ella los condujo al bosque de Bedril, entre el Teiglin y el Sirion. Allí, en los luctuosos días que siguieron, regresaron muchas de las gentes de Haled que se habían desperdigado. Ahora bien, Bedril era considerado por el rey Thingol como parte de su propio reino, aunque no se encontraba dentro de la cintura de Melian y se lo habría negado a Haled. Pero Felangut, que contaba con la amistad de Thingol, al oír lo que le había sucedido al pueblo de Haled, obtuvo esta gracia para ella, que pudieran vivir libremente en Bedril, con la sola condición de montar guardia en los cruces del Teiglin contra todos los enemigos de los Eldar, y no permitiera que los orcos entraran en los bosques. A esto, Haled contestó: «¿Dónde está Haldad, mi padre, y Haldar, mi hermano? Si el rey de Doria teme una amistad entre Haled y quienes han devorado a Haldad y a Haldar, entonces los hombres no entienden los pensamientos de los Eldar». Y Haled habitó en Bedril hasta que murió, y su pueblo levantó un montículo verde en las alturas del bosque, Tur Hareta, el tumulto de la señora, Haud en Arwen, en lengua Sindarin. Así, los Sindain habitaron en las tierras de los Eldar, algunos aquí, otros allá, algunos errantes, otros asentados en tribus o poblados pequeños, y la mayor parte de ellos no tardó en aprender la lengua de los elfos grises, como habla común, y también porque había muchos que deseaban, sobre todo, aprender la ciencia de los elfos. Pero al cabo de un tiempo, los reyes de los elfos, advirtiendo que no era bueno que los elfos y los hombres vivieran entremezclados y que los hombres necesitaban señores de su propia especie, buscaron regiones apartadas donde los hombres pudieran vivir su propia vida y designaron caciques que rigieran libremente estas tierras. Eran aliados de los elfos en la guerra, pero obedecían a sus propios jefes. No obstante, muchos de los Sindain disfrutaban de la amistad de los elfos y vivieron entre ellos tanto como les fue permitido. Muchos hombres jóvenes llegaron a servir en los ejércitos de los reyes. Ahora bien, Hador Lorindol, hijo de Hathor, hijo de Magor, hijo de Malach Aradan, se unió a la casa de Fingolfin cuando aún era joven y fue amado por el rey. Fingolfin, por tanto, le concedió el señorío de Dorlomin, y en esa tierra reunió la mayor parte de los suyos y se convirtió en el cacique más poderoso de los Sindain. En la casa de Hador solo se hablaba la lengua élfica, pero no olvidó la lengua que les era propia, y de ella provino el habla común de Númenor. Pero en Dordonion, el señorío del pueblo de Beor y del país de Ladros le fue concedido a Boromir, hijo de Boron, que era el nieto de Beor el Viejo. Los hijos de Hador fueron Galdor y Gundor, y los hijos de Galdor fueron Húrin y Huor, y el hijo de Húrin fue Túrin, la ruina de Glaurung, y el hijo de Huor fue Tuor, padre de Erandil, el bendito. El hijo de Boromir fue Bregor, cuyos hijos fueron Bregolas y Barahir, y los hijos de Bregolas fueron Barangut y Belengut. La hija de Barangut fue Morwen, la madre de Túrin, y la hija de Belengut fue Rian, la madre de Tuor. Pero el hijo de Barahir fue Beren el Manco, que ganó el amor de Lúthien, hija de Thingol, y regresó de entre los muertos. De ellos descendieron Elwing, la esposa de Earandil, y todos los reyes de Númenor. Todos ellos vivieron atrapados en la red de la maldición de los Noldor, e hicieron grandes hazañas que los Eldar recuerdan todavía en las historias de los reyes de antaño. Y en aquellos días la fuerza de los hombres se sumó al poder de los Noldor, y todos ellos tenían grandes esperanzas, y Morgoth estaba estrechamente cercado, porque el pueblo de Hador, capaz de soportar el frío y los largos viajes,
no temía en ocasiones avanzar lejos hacia el norte, para allí vigilar estrechamente los movimientos del enemigo. Los hombres de las 3 casas medraron y se multiplicaron, pero la más grande entre ellas fue la casa de Hador, cabeza de oro, par de los señores elfos. La gente de Hador era fuerte y de gran estatura, listos de mente, resistentes y audaces, rápidos para el enfado y la risa, poderosos entre los hijos de Ilúvatar en la juventud de la humanidad. Eran casi todos de cabellos amarillos y de ojos azules, pero no así Túrin, cuya madre era Morwen, de la casa de Beor. Los hombres de esa casa tenían cabellos oscuros o castaños y ojos grises, y de todos los hombres eran los más parecidos a los Noldor y los más amados por ellos, porque tenían mentes inquisitivas, manos hábiles, entendimiento rápido, memoria larga y estaban más inclinados a la piedad que a la risa. Semejante a ellos eran el pueblo de Halet, que habitaron en los bosques, aunque más bajos de talla y menos curiosos. Utilizaban pocas palabras y no se sentían atraídos por las grandes aglomeraciones de hombres, y muchos de entre ellos se deleitaban en la soledad y erraban libres por los bosques verdes, mientras la maravilla de la tierra de los Eldar era todavía una novedad para ellos. Pero en los reinos del occidente, las gentes de Halet estuvieron poco tiempo y fueron desdichadas. Los años de los Edain se prolongaron de acuerdo con las cuentas de los hombres, después de que llegaran a Beleriand, pero por último Beor el viejo murió. Había vivido 93 años y 44 de ellos al servicio del rey Felangut, y cuando yació muerto, no de herida ni de pena, sino vencido por la edad, los Eldar vieron por primera vez la rápida mengua de la vida de los hombres, y la muerte por cansancio, que ellos no conocían, y lloraron mucho la pérdida de sus amigos, pero Beor había abandonado la vida de buen grado, y falleció en paz. Y los Eldar se asombraron grandemente del extraño destino de los hombres, del que nada se decía en las canciones e historias, y que les estaba oculto. No obstante, los Edain de antaño aprendieron deprisa de los Eldar todos los conocimientos y artes que estuvieron al alcance de ellos, y sus hijos crecieron en habilidad y sabiduría, hasta dejar muy atrás a todos los otros miembros de la humanidad, que moraban todavía al este de las montañas y no habían visto a los Eldar, ni mirado las caras de los que habían contemplado la luz de Valinor. Y hasta aquí el capítulo 17 del Silmarillion. Como les dije, es un gran capítulo, bastante interesante de hecho. Me gustaría resaltar algunos puntos con ustedes, si les parece, y de esta manera podríamos poner un poquito más de atención en ciertos detalles. Que en definitiva, si pudiera elegir un presidente de los elfos, definitivamente será Finrod. Creo que es un individuo lo suficientemente equilibrado en las decisiones, suficientemente leal para permanecer en alianzas firmes y también lo suficientemente audaz y atrevido para buscar buenos tratos con los demás. Creo que su intromisión en la historia de los hombres fue por mucho gratificante y maravillosa, pues sin él dudo mucho que el resto de los elfos se hubieran entendido con ellos. Finrod hizo como una clase de delegador de la paz, por así decirlo, y mantuvo esta relación tierna con los hombres. El trabajo de los Eldar resulta ser, porque Finrod cuidaba de ellos, Finrod los aconsejaba, Finrod les buscó unas tierras, Finrod se encargó de ellos como debían haber hecho los Valar, pero bueno, no lo hicieron. Me llama muchísimo la atención que es este punto, y quizá el único hasta donde yo sé, donde Morgoth no finge ser él mismo en otro carácter, en el carácter del buen amigo, sino en este capítulo, donde se nos muestra cómo él finge ser otra persona, pero literalmente, al tomar el puesto de uno de los posibles líderes de los hombres. Esto realmente me parece interesante, sobre todo por cómo manejó sus mentes. Sabemos que al final del día era muy manipulador, y aquí se nos revela que mucho antes de ese golpe, por así decirlo, él estaba planeando desbaratarlo todo, pero no lo consiguió. La fuerza de los Eldar, aunque eran muy lenes en la existencia, eran verdaderamente dignos de pisar fuerte, por lo cual es extraño, pero interesante, que hayan manifestado para Morgoth
una amenaza fuerte, tanto como para buscar una forma de destruirlos, como una manera más sutil, porque no consiguió de otra forma, de hacer que todo empeorara. Una de las cosas que también me gusta mucho de este capítulo es que realmente se nos revela muy poco de los elfos verdes. Hay mucho silencio al respecto de estos elfos que se quedaron en Arda, que nunca viajaron, por así decirlo, en ese gran momento de conocimiento con los Valar, ni estuvieron en sus estancias, ni mucho menos. Los elfos oscuros, que le llaman. Los elfos oscuros siempre tuvieron buen trato con los hombres. Cuando estos despertaron, fueron quizá los primeros a quienes conocieron. Y de hecho, gracias a ellos, se nos dice en este capítulo que tenían la capacidad de entender, ya que un mismo origen tenían todas las lenguas de los elfos al final del día. Tal vez cambiaran en algunas cosas, pero se mantenían en la fonética en ciertos momentos, por lo cual los hombres pudieron generar su propio idioma, que ya después se nos explica que terminó siendo el de Númenor. Pero lo que quería decir es que tanto los elfos oscuros como los elfos verdes son como una clase de misterio. Los Avari, quizá, estos se remontan los dos, no estoy muy segura por qué se les quita ese punto, pero bueno. Me parece algo intrigante cómo se manifiestan aquí los elfos verdes. Mucho respeto con Finrod. De alguna manera debieron de haber olfateado, por así decirlo, porque eran muy salvajes, la autoridad que tenía Finrod. Y me encanta esta tierna amenaza, porque al final del día van con mucho respeto, muy educados a decirle a Finrod que si no hace que los hombres se vayan, les van a sacar las tripas. Lo cual me parece bastante maravilloso en el sentido de este contraste de los solitarios, de los que poco hablan, que son los elfos verdes, y que después se descubren de esta manera tan fuerte. Es bastante interesante ese momento para mi gusto. También me alegra muchísimo, como todos ya saben, que Finrod sea tan sociable. Literalmente estaba aquí y allá buscando ayudar a los hombres, cosa que el resto de los elfos no siento que me lo manifestara. Sé que va a parecer que tiro tomates nuevamente a nuestro querido mestizo, pero realmente me parece que Fingolfin y el resto de los elfos se mantuvo en una posición muy hipócrita, tristemente dicho, hipócrita o beneficiosa. Sí, creo que beneficiosa sería la palabra, pero si juntamos estas dos palabras tenemos codiciosa o que condicionaban su amistad o protección, dado que al ver que había esperanza de los hombres es cuando más empezaron a fijar en ellos. Claramente enviaron mensajeros, no digo que no fueron hostiles, pero enseguida que estos se prestaron para ayudar a los reyes, ellos notaron que había fuerza. Entonces, para evitar de alguna manera que se malgastara ese recurso tan importante, empezaron a dar la invitación de que todos se podían venir para con ellos. Yo sé, los hombres no estaban tan felices en Stolat, pero el punto es que aquí el Silmarillion dice que vieron esperanzas de fuerza en los hijos de los hombres, página 162, lo que nos quiere decir que esta amistad, esta alianza, esta invitación, sí tenía un efecto beneficioso para ellos, y no era exactamente del todo deslindada de recibir, o sea, no era tan sincera como se muestra. Debo destacar que realmente me molesta mucho que Melian no hablara en el momento correcto. Cuando sucedió la situación de los Teleri y los Noldor, ahí sí abrió de más su boca y comenzó a fastidiar la situación hasta que la bomba reventó. Igual en algún momento Thingol se iba a dar cuenta, pero no pudo quedarse callada y dejar que la armonía se estableciera, sino que enseguida empezó a meter ideas sobre los Noldor. Mas sin embargo, cuando se trata de los hombres, y que bien nos hubiera sido todos los que ya saben el asunto de Beren y Lúthien, y los que no sabrán que esto fue una pésima decisión, es que literalmente todo se hubiera ahorrado si la mujer se hubiera atrevido a hablar en ese momento. No tenemos una Belian sumisa, de hecho siempre fue la consejera primordial del rey Thingol. Jamás se le sentó a un lado como un bonito adorno de la sala del trono. Ella era principalmente quien manejaba casi todas las alianzas de Thingol y muchísimas de sus decisiones, por no decir todas. Por lo mismo, esto es realmente contradictorio, que en el momento en que ella tenía que decir alguna vez vendrá de la casa de Beor
Un nombre, por cierto, que no voy a poder estorbar, que va a ser muy importante y se va a cantar sobre en el futuro. Y es mejor que vayas teniendo, querido Tingle, una buena amistad con ellos, o sea, no los odies del todo. Al fin y al cabo esto es inevitable. No sé, pudo haber manejado mejor la situación y su yerno no hubiera pasado por tantas penurias y su hija no hubiera acabado como acabó. Pero aquí tenemos un súper error de Melian porque cerró su boca cuando no tenía que hacerlo. Perdonen si escuchan ruido, es inevitable. Y bueno, otro punto que quería dar es justamente que para mi gusto tiene mucho mérito de lo que hizo Caranthir. El pueblo de Caranthir no se les conoce por ser ni sociables, ni extremadamente amistosos, ni mucho menos. De hecho, son un pueblo bastante aislado en sus asuntos. Pero algo sí tienen, chicos. Es que no fingen máscaras, como lo estaba diciendo hace un momento. Fingolfin y el resto de los Noldor que se estaban interesando en los hombres, se interesaron porque veían que podían sacar un beneficio de ellos. Igual fueron amistosos, pero invitarlos ya fue otro punto. En el caso de Caranthir, podemos saber que, al igual que su forma de ser, no tenía dobleces. Si algo le molestaba lo decía, si algo no le gustaba no había concesiones. Realmente siempre fue tan crudo como siempre. Por eso, cuando los hombres se colocaron cerca de con ellos no tuvieron de ninguna manera una reacción al respecto. Tampoco fueron a llevarle, no sé, un pudding y a saludarlos. Pero tampoco les pedían azúcar. ¿Qué digo con esta metáfora? No les pidieron ayuda, pero tampoco les brindaron ayuda. Fueron como muy tajantes en ese sentido. No obstante, cuando Aled pierde a su padre y a su hermano y toda su gente está al borde de la exterminación, es el único que viene en su rescate, Caranthir. Bien pudo no hacerlo. Después de todo, la fama de Caranthir es pésima. Medio mundo lo odia por ser hijo de Fëanor y por los actos siguientes que ocurrieron en el futuro, pero lo que hizo fue responder. Así que yo aplaudo mucho esa acción, porque sí, fue crudo, pero al menos era lo suficientemente honesto para determinar su actitud con una persona o un pueblo. No sacó un beneficio del pueblo de Haled, al contrario, lo salvó en momentos de necesidad y brindó honores al padre y al hijo. Lamentablemente, Haled es muy orgullosa. Digo lamentablemente porque aunque admiro esa cualidad en ella, siento que fue la razón por la cual llevó a su pueblo a este camino de penurias y dolor. Se pudo haber ahorrado todo eso si tan solo hubiera aceptado ayuda. Pero bueno, creo que hay muchos Haleds entre nosotros que somos incapaces de pedir ayuda o aceptarla. Espero haber colocado correctamente la batalla para que la sintieran de esa manera como yo la sentí. Después de todo eso y después de las penurias que pasó el pueblo de Haled, vemos que Finrod vuelve al rescate, a buscar una manera de ayudarlos. Y Tingle solo los ayuda porque es Finrod el bien amado. Aunque la condición que le coloca a Haled es casi un insulto, porque insinúa que ella de alguna forma haría alguna clase de concesión o alianza con los orcos, teniendo en cuenta que mataron a su padre y a su hermano y a casi la mayoría de su pueblo. Esto es un insulto. Evidentemente no dejaría pasar ni a un solo orco vivo, pero es por eso que Haled saca esta frase que me parece muy distintiva de ella. Siento yo que me puedo sentir un poquito identificada con el pueblo de Haled, pero no del todo. Creo que prefiero, en cierta manera, la casa de Beor. Creo que soy un poquito más semejante a ellos. ¿Ustedes a qué pueblo se sienten identificados? Ya sé que la mayoría de nosotros nos morimos por ser parte de los Istari, ser parte de los elfos o de los enanos, pero especialmente en este momento quisiera dejar la pregunta: ¿a qué casa de los hombres ustedes sienten que hay una conexión entre su identidad y la de ellos? Y bueno, se nos deja este final triste, la primera muerte quizá visible por la edad que se da el conteo final de los días de los hombres en el caso de Beor el Viejo. Aparte que este tipo era súper amado, así que su partida no solo lastimó y demostró lo cortita que era la vida de los hombres, sino que también dejó un vacío muy grande, porque no podrían volver a verlos. Ellos no van a las estancias de mandos, ellos no saben a dónde van las almas de los hombres, por lo cual esta sí fue una verdadera pérdida para los elfos. Creo que es fascinante, espero que les haya gustado. Sé que me he tardado bastante, pero bueno, según yo, espero tener más tiempo para grabar. Mis responsabilidades se han triplicado y he tenido ciertos obstáculos para llevar a cabo la grabación,
Como pudieron escuchar al principio del podcast, mi voz estaba bastante estresada. Pero bueno, ya ahorita soy un poco mejor, creo. Aparte estoy estrenando micrófono de alguna manera. Siento que es como más condensado el audio. No sé cómo lo sientan ustedes. Igual creo que me está gustando la manera de hacerlo, ya que me deja las manos suficientemente libres para moverme en todas las direcciones y poder leer. Si supieran todo lo que muevo las manos para grabar, les daría un poco de risa porque realmente acentúo todo lo que digo con las manos, por lo cual a veces golpeo el micrófono. Pero en esta ocasión ya no va a ser así porque lo tengo en forma de auriculares, así que está muchísimo mejor. Una disculpa si me he tardado bastante. Por ahí vi un comentario que me dijeron que todo era muy cool, pero que había mucha distancia entre un podcast y el otro, y por esa misma razón les doy la explicación. Gracias a mi Padre Jehová no me he enfermado, si no imaginen sería más tiempo, pero sí he tenido muchas cosas que hacer. A veces duermo muy poco y tengo que echarle ganas, y ustedes saben, la garganta necesita descansar para que se escuche de calidad. Y así ese es el punto. A veces no tengo tiempo, y cuando tengo tiempo a mi alrededor hay demasiado ruido y no puedo parar eso. Y si no es eso, es porque no tengo tiempo. Ay, no sé cuándo vaya a salir esto, pero sepan que lo hice con mucho gusto, buscando que saliera este mes, este mes de abril. Y les agradezco mucho su apoyo, chicos. Actualización en Spotify, ya somos 1071. Estoy muy feliz por eso, muchas gracias. Estoy buscando subirlo a diferentes plataformas. Creo que ya voy poquito en el medio del proceso para subirlo a Apple Music. Y a otro, creo que es Amazon Music, también ya está disponible. Les agradezco todo su cariño y esfuerzo. Y claramente, si sienten la necesidad de elogiar mi trabajo, de contribuir con que este espacio siga creciendo, pues bueno, aquí en la caja de descripción les dejaré la forma de hacerlo. Pueden hacer alguna donación por medio de Patreon o PayPal. Ahí van a estar las direcciones, los enlaces para ello. Y si no pueden hacer eso, igual pueden apoyarme calificándome en Spotify para que alcancemos las 5 estrellas. Ya tenemos 4.9, pero creo que sería bastante agradable llegar a las 5. Así que ustedes califíquenme. También pueden apoyarme compartiendo el contenido a otras partes, a otro amigo Tolkien, hagan ese favor, lo va a agradecer. Y también de alguna manera me encantaría saber qué opinan, me gustaría saber sus comentarios. Yo lo que realmente deseo de ustedes, lo que exijo de ustedes, mejor dicho, es su cariño, y de verdad estaría muy complacida en recibirlo. Y pues nada, chicos, espero que les haya agradado. Sí, ya sé, algunos me van a decir que no se pronunciaba ciertas palabras así, pero no puedo evitarlo, disculpen. Siempre he tenido una tendencia diferente, incluso en mi propio español, a pronunciar las palabras muy distinto. Ya saben que conmigo no es la exactitud de pronunciación, conmigo es la experiencia 4D ambientada, eso es. Así que pues les mando un abrazo muy grande, les agradezco por ver este podcast, me daré toda la chancita para subir el próximo y nos estaremos viendo. Yo fui la señorita History y les deseo un hermoso fin de semana. Namarie.